cómo la esperanza es un acto de confianza, cómo hemos de ir aceptando despojarnos de nuestras falsas seguridades en las que engañosamente pretendemos apoyarnos para apoyarnos en solo Dios, y ese es un camino lleno de sabiduría que el Espíritu Santo va obrando en nuestra alma si le dejamos llevarnos a esa confianza total, absoluta en Dios, que se fundamenta al mismo tiempo en nuestra pobreza, en la experiencia de nuestra pobreza, de nuestra impotencia. Pero la esperanza, al mismo tiempo, tiene otro factor, otro deseo, otro aspecto, que es el deseo. No basta solamente confiar, hace falta desear. Vamos a ver, pongamos un ejemplo a nivel humano. Un estudiante, ¿cómo puede conseguir terminar su carrera o hacer su carrera? Si se dan las dos cosas. Tiene que tener la confianza de que puede terminar su carrera, confianza, porque sabe que con la inteligencia que tiene, estudiando y trabajando, pues va a poder aprobar. O sabe que su papá va a comprar a los profesores y al final le van a dar una nota sin trabajar. Bueno, tiene la confianza de que la carrera o el título lo va a poder tener. Pero segundo, el deseo. Si solamente tiene la confianza, pero no tiene el deseo, no se va a poner a hacerlo. O sea, el deseo es el que nos impulsa, es el que nos pone en camino. El deseo es el que desencadena en nosotros todo el impulso, el anhelo de vivir y de acoger aquello. Entonces, tiene confianza en que puede y tiene deseo y por tanto lo logra. Digamos, un ejemplo a nivel de lo que es la experiencia humana. Si esto lo aplicamos a la esperanza teologal, podemos decir algo parecido. Yo debo tener confianza en que el Señor puede hacerme santo. Puedo tener confianza en que el Señor quiere convertir a las personas a quienes me dirijo. Puedo tener confianza en que la iglesia se renueve. Puedo tener confianza en alcanzar la vida eterna. Pero juntamente con la confianza se necesita el deseo. Es decir, son dos aspectos inseparables. Porque si tengo confianza, pero no tengo deseo, ¿qué pasa? Me quedo estancado, detenido, frenado. Si tengo deseo, pero no tengo confianza, volvamos al ejemplo del joven estudiante, él tiene deseo de ser médico, pero no confía que sea posible llegar a serlo. Tiene deseo, le falta la confianza, no se pone en camino. El otro confía que sí puede, pero no tiene ningún deseo, no está motivado, no tiene el anhelo de llegar a serlo, no llega tampoco. En nuestro camino espiritual se necesitan, por tanto, las dos cosas. Se necesita la confianza que se apoya, hemos dicho, en las promesas de Dios, se apoya en el poder de Dios, se apoya en la acción de Dios y se necesita el deseo también. Ahora, este deseo, antes de explicarlo un poco más, quiero añadir un pequeño detalle que me parece interesante. Y es que cuando Dios nos invita a esperar, es que Dios lo hace todo muy bien. Lo hace todo de una manera increíble, maravillosa. Dice, por ejemplo, San Pablo en Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él, en Cristo, también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, y creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
el cual es prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo de su propiedad, de su posesión, para alabanza de su gloria. Aquí lo traduce prenda, en otras palabras es arras. ¿Qué es esto que es interesante también? Se nos ha dado una prenda, se nos han dado las arras. ¿Qué quiere decir? Dios alienta, sostiene nuestra esperanza, no solamente por lo que nos promete en orden al futuro, sino que además Dios es tan caballero, es tan elegante, es tan bondadoso, que ya nos da un anticipo, nos da las arras, nos da la prenda. Algo así como si una persona muy rica, obviamente que reúne las dos cualidades, rica y generosa, te promete: mira, yo quiero regalarte $1.000.000, porque me sobra, soy rico, multimillonario, me sobra, y como además soy generoso, pues lo quiero compartir contigo, me has caído bien. Quiero regalarte $1.000.000, pero no va a ser ahora, tienes que esperar un tiempo, pero te voy a dar un anticipo, te voy a dar un adelanto. Toma, un cheque de $10.000. $10.000, evidentemente, no es todavía el millón, pero ya es un anticipo, es un adelanto. No solamente es un adelanto, sino que ese adelanto es como la garantía de que esa promesa no son solo palabras, sino de que esta persona que me da este adelanto realmente me demuestra que tiene la intención de darme lo que me ha prometido. Porque ya, de hecho, me ha dado esto, que es una cantidad considerable. Bueno, esto es lo que quiere decir ese texto de Efesios y otros también en Romanos, etcétera, cuando hablan de estas arras, de esta prenda. Dios promete para el futuro, sí, pero Dios ya se ha adelantado a darnos estas arras. ¿Cuáles son? Nada menos que el Espíritu Santo que habita en nosotros. O sea, el Espíritu Santo, por un lado, nos dice es sello, es una marca. Aquí viene todo el tema de que hablamos de los sacramentos como que imprimen carácter. Es ese sello, esa marca que Dios pone en el alma, que indica que pertenecemos a Dios por el bautismo, la confirmación, etc. Pero está este otro que es el de prenda o arras. O sea, ya Dios me ha dado un anticipo, ya Dios me ha dado alguito de su espíritu, y eso me alienta en la esperanza. O sea, yo debería ser capaz de esperar solo apoyado en Él, en su palabra y en lo que Él me promete. Pero es que además Dios, porque sabe cómo somos también, ¿no? Porque sabe nuestra pobreza, nuestra limitación. Dios quiere ayudarnos en esa esperanza, adelantándose a que ya ahora vayamos gustando y saboreando lo que nos tiene preparados. Entonces, de tal manera que esa experiencia sea un motivo más para alentar la esperanza. Bueno, sobre esa base de lo que son las arras, la prenda del Espíritu Santo, que se nos ha dado como prenda de nuestra herencia, la herencia es futura todavía, pero ya se nos da esta presencia del Espíritu Santo, ahí podemos añadir también todo lo que son dones concretos, experiencias concretas que Dios nos va concediendo gustar y saborear por su misericordia. Es decir, que Dios te concede, por ejemplo, una experiencia de gran consuelo. Cuidado, no hay que agarrarse a ello, no hay que apoyarse en ello, pero sí que acéptalo con gratitud, acepta ese consuelo con gratitud y ayúdate de esa experiencia para proyectarte al futuro. Si Dios ahora, a mí que soy un pecador, en este mundo que es un valle de lágrimas, es capaz de consolarme de esta manera tan profunda, tan satisfactoria, Dios mío, ¿qué será el cielo? ¿Qué será el cielo? ¿Se dan cuenta?
Y así con cada detalle concreto en los que Dios nos va haciendo experimentar algo de lo que Él es o de lo que Él hace. Si Dios me concede experimentarme inundado de su amor y saberme empapado, impregnado en todos los poros de mi persona por ese amor que me envuelve, pues bien, es una experiencia concreta que no es para quedarme ahí detenido. Ya me basta esto. No, es una experiencia concreta que al mismo tiempo me abre a decir, Señor, pero ¿y cuán grande será tu amor? ¿Cómo será el cielo si ya ahora tú me estás dando a gustar y saborear tu amor de esta manera tan increíble? Por supuesto, tan inmerecida. Y así con todo. Esta mañana les contaba esa experiencia concreta, ¿no? De esa petición de una conversión fuerte. Pues igual, o sea, cuando el Señor nos concede, por ejemplo, un fruto apostólico, que tal persona que estaba muy perdida, por la cual yo he orado, veo que por fin da el vuelco, cambia y se convierte, también eso es un signo que Dios nos da para decir, oye, yo puedo convertir no una, sino 1000 y 1.000.000 y millones de personas. Igual que lo he hecho con esa persona, puedo convertir multitud. Así que, hijita, haz el favor de confiar. Haz el favor de confiar de verdad. Haz el favor de desearlo. Desearlo. Entonces, desde esta perspectiva, también esto ayuda a nuestra esperanza. Así es el Señor. Ahora, ahondemos un poquito en el tema del deseo. ¿Cuál es el deseo que la esperanza del Adviento quiere poner en nuestro corazón? Pues evidentemente es claro, mirando una vez más todo lo que es la liturgia, todo lo que es la liturgia que va saliendo tanto en la misa como en la liturgia de las horas, etc. Viendo todo lo que es la liturgia, nos vamos dando cuenta de que el objeto de nuestro deseo, el objeto que el Espíritu Santo nos quiere hacer desear, no son solamente dones concretos o particulares. También esos dones entran en la esperanza. Pero dos cosas. Muchas veces nosotros estamos constantemente limitando el don de Dios. Santo San Enrique de Ossó, el fundador de una congregación religiosa, le decía a sus monjitas, hermanas, todo me lo estropean con su falta de fe. Todo me lo estropean con su falta de fe. Pues son las palabras de Jesús, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Entonces, ponemos límites al Señor también en sus dones. Bueno, a ver si consigo superar este defectito. Y el Señor no es que quiere hacerte superar ese defecto, es que quiere hacerte crecer en todas las virtudes, hasta el nivel de grado heroico, o sea, hasta que seas canonizable. No te vamos a canonizar para no gastarnos, no tener que invertir en todo el proceso, que a veces es un poco costoso y complicado, pero bueno, que al menos seas canonizable, porque has vivido todas las virtudes en grado heroico. Eso es lo que Dios quiere concederte, no menos. Ahora, cuando hablamos de la esperanza del Adviento, toda la liturgia, como digo, está focalizada y centrada ¿en qué? En la persona de Cristo. La oración, la súplica del Adviento, ¿cuál es? Maránata, ven Señor. Es decir, ¿qué nos hace el Espíritu Santo desear? ¿Qué es lo que la Iglesia Madre y Maestra nos invita a buscar? A Cristo. Buscar el rostro de Cristo, buscar su presencia, buscar la unión con Él, buscar la intimidad con Él. Ese es el objeto del Adviento. Porque eso no excluye lo demás, o sea, no excluye las virtudes, no excluye la liberación o superación de los pecados, defectos, miserias, etc. Sino que precisamente
es que resulta que en Cristo está todo. O sea, una persona, por ejemplo, le falta paciencia, pero es que la paciencia no es una cosa que se compra en el mercado. La paciencia, la virtud de la paciencia, ¿qué es? Cristo paciente viviendo en mí. ¿Qué me hace paciente? A una persona siente que le falta la mansedumbre. A ver, voy a leerme un libro sobre la mansedumbre, a ver si consigo ser manso. No. ¿Qué es la mansedumbre? Cristo, que es manso de corazón, y buscándolo a Él y uniéndome a Él, Cristo me comunica su mansedumbre. Y así con todas las virtudes, la humildad, la caridad, la castidad, todas las virtudes. Es buscando a Cristo y uniéndome a Él. No sé si ustedes tienen esta experiencia, pero yo lo he visto en mi vida como en los dos aspectos. Defectos que había en un momento dado, que han desaparecido solos, sin yo mover un dedo. Y virtudes que no había, y he descubierto que en un momento dado habían florecido, sin yo hacer ningún esfuerzo, ni poner ningún empeño. ¿Por qué? Porque cuando buscas a Cristo, cuando deseas a Cristo, obviamente que Cristo viene a ti. Y cuando Cristo viene a ti, no viene solo, viene con todos sus dones. Y entonces ves que florecen virtudes por las cuales no habías hecho ningún empeño, ningún esfuerzo en cultivar. Y desaparecen defectos que no te habías empeñado tampoco en combatir. Porque viniendo Cristo a él, ¿se acuerdan? He mencionado en Lucas 19 el texto, el relato ese de Zaqueo. Jesús llega a Jericó, se autoinvita, ¿no? Pues uno dirá, qué mal educado, ¿no? Jesús que se autoinvita, ¿sí? Sin que nadie le diga, Zaqueo, voy a comer en tu casa. Bueno, Jesús se autoinvita en casa de Zaqueo, Zaqueo lo recibe muy contento y que le dice, bueno, voy a devolver todo lo que he robado, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, etc. Y Jesús le dice, hoy la salvación ha entrado a esta casa. ¿Qué cosa es la salvación? Es el Salvador el que ha entrado en casa de Zaqueo. Es el Salvador el que ha entrado en su corazón y en su vida. Cuando Zaqueo le abre las puertas a Jesús, Jesús entra. Y al entrar, entra con su salvación. Entonces, desde ese punto de vista, el Adviento unifica nuestra vida espiritual. El Adviento nos simplifica muchísimo. A ver, es que, ¿sabe qué? He leído por ahí un libro de espiritualidad y me cuenta que según Santo Tomás hay 60 y tantas, 70 virtudes morales. Entonces, ¿cómo hago yo para conseguir todas esas virtudes? Aunque me dedicase a una por año, ya no me alcanzan los años, ¿no? No se puede. ¿Qué hago? O sea, son tantas virtudes y además qué complicado, ¿no? Y tengo que cultivar todas esas virtudes y además vencer estos defectos y además hacer apostolado y además, y no sé qué cosa tan complicada la vida cristiana. No, es muy simple. Es que cuando el asunto está en que acertemos con lo que es central y con lo que es esencial. O sea, es como cuando estás armando un rompecabezas. Cuando colocas la pieza central, desde ahí todo encaja. Todo calza, todas las demás piezas se van ubicando, Cristo es la pieza central. Cuando busco a Cristo, no como una teoría, sino que lo deseo, y Cristo se convierte en el centro de mis anhelos, y realmente busco el rostro de Cristo, y ese deseo va siendo cada vez más intenso, va siendo cada vez más creciente. Esa búsqueda de Cristo, como digo, unifica mi vida, simplifica mi vida. Porque fíjense, por ejemplo, que son cada una de las prácticas, digámoslo así, religiosas. Mi oración. ¿Qué es la oración? No es una práctica más que tengo que sumar a otras. ¿Qué es la oración? Buscar a Cristo. ¿Qué es la oración? Estar con Cristo. ¿Qué es la oración? Acoger a Cristo. La Santa Misa. Otra práctica. ¿Cómo que otra práctica? Es
acoger a Cristo que viene en el sacramento de la Eucaristía. ¿Y qué será la confesión? Pues igualito, Cristo que ahora, a través de este sacramento, viene a mí para perdonarme. ¿Ven? Pero se unifica toda nuestra vida de una manera admirable y se simplifica. Se simplifica. Entonces, ya los seres humanos somos a veces demasiado complicados. Entre paréntesis dicen que la mujer es más. Creo que sí, ¿verdad? Sin, sin caer en ofender a las damas. Los hombres somos más simples, ¿no? Para lo malo y para lo bueno. Bien, pero en todo caso, Cristo nos simplifica, ciertamente nos simplifica. Y esto lo hace la Iglesia, como digo, madre y maestra, nos ayuda a hacerlo con esta vivencia de la esperanza. Ven, Señor Jesús. O sea, fíjense qué sencillo es algo como acoger en nuestro corazón los deseos que la Iglesia pone, que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos pone. Ven, Señor Jesús. Entre paréntesis, a veces cuando hay personas que dicen, qué difícil es orar y yo no sé cómo hacer o cómo empiezo. Yo siempre digo, pero sí es muy sencillo. O sea, agarra alguna de esas expresiones del Evangelio, del Nuevo Testamento, de los Salmos, y repítela 100, 1000 veces. Y esta es una de ellas. La oración del Adviento es, ven Señor. Que, por supuesto, esta era una de las oraciones preferidas entre los primeros cristianos. Hasta el punto de que ha quedado en el Nuevo Testamento, incluso con las palabras con que ellos lo decían, las palabras arameas con que ellos lo decían, Maránata, Maránata, así oraban, ven Señor. Entonces, si nos dejamos educar así por la Iglesia Madre, pues se va haciendo este camino de manera más fácil. Bien, entonces, nuestra vida, desde esta perspectiva, es una vida de esperanza. Y hay textos por ahí muy bonitos en los santos. Dice, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, escribiendo a sus monjas, dense a tener grandes deseos. En el plano puramente humano, uno puede decir, bueno, los deseos pueden ser inútiles, ¿no? Yo deseo la luna, deseo ir a Marte, pero nunca se va a dar, es un deseo inútil. Pero en el plano espiritual los deseos no son inútiles, porque los deseos son un acto de esperanza. Atención a esto. Un deseo es un acto de esperanza. Obviamente estoy hablando de los deseos que Dios quiere, ¿no? Porque lo acabo de decir, si mi deseo, o sea, mi esperanza es poder pasar unas vacaciones en Marte, pues es una esperanza que va a quedar insatisfecha. Con toda seguridad, ¿no? Porque aunque se lograse viajar a Marte, no creo que yo tenga la plata para viajar, y si la tuviera no lo emplearía en eso. No se va a dar. Bien. Entonces es un deseo que no viene a cuento. Pero los deseos de aquello que Dios ofrece y promete, claro que son eficaces. El deseo de la santidad, el deseo del cielo, el deseo de la conversión de las personas, el deseo de la renovación de la iglesia. Estos son los deseos que debe haber en los corazones de un creyente, más de un consagrado. Estos son los deseos que hay en el corazón de los santos. Y estos deseos, que son actos de esperanza, son deseos eficaces. O sea, cuando yo deseo la santidad, es señal de que Dios me va a hacer santo. Santa Teresita tiene una frase que ahora mismo no sabré repetir literal, pero la idea es esta. Ella dice, cuando Dios pone en nosotros un deseo, es porque lo quiere cumplir. O sea, si Dios pone en ti el deseo de la santidad, es porque te quiere hacer santo. Entonces, desear la santidad. Y una buena pregunta es esta, ¿con qué frecuencia viene a mí el deseo de la santidad? Bueno, me acuerdo una vez al año cuando vivo mi retiro anual y me tocan ese tema. Solamente, mal vamos. O sea, el deseo de la santidad tiene que ser frecuente.
por no decir continuo. Y el deseo de la conversión de los hombres, igual. Y el deseo de la renovación de la iglesia, igual. Y el deseo de la vida eterna del cielo, igual. Entonces, esos deseos son actos de esperanza. Y San Agustín tiene textos preciosos también, dice: la vida del cristiano es todo ello un deseo, toda ella un deseo, un ardiente deseo. Entonces deberíamos cultivar mucho más esta espiritualidad del Adviento, que es una espiritualidad de deseo. Desear lo que Dios promete. Entonces, cuando nosotros nos damos, por utilizar la palabra de Santa Teresa, nos damos a tener grandes deseos, eso ensancha nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón es demasiado mezquino y tenemos unas metas demasiado rastreras, demasiado cortas, demasiado pobres. Cuando nos damos a tener deseos, estos grandes deseos, en relación con lo que Dios promete, entonces nuestro corazón se va ensanchando. O sea, la persona que desea la santidad, su corazón se va dilatando constantemente. Quien desea la conversión de los demás, su corazón se va dilatando. Y así con todo lo demás que he dicho: la renovación de la iglesia, el cielo, la vida eterna. Nuestro corazón se va dilatando. Nuestro corazón se va dilatando. Y otra cosa muy importante es que estos deseos santos, podemos llamarlos así, deseos santos, porque es un deseo que es, hemos dicho, es acto de esperanza. Estos deseos santos ayudan a que desaparezcan otros deseos que no son tan santos. Evidentemente, estamos hablando de los deseos malos, los deseos pecaminosos. Y una pequeña observación con esto, porque a veces en el lenguaje corriente que se emplea con los deseos, lo mismo que con los pensamientos, no sé, por ejemplo, una persona se acusa de malos pensamientos o malos deseos, generalmente se refieren al tema de la pureza. Pero un mal deseo también es querer el mal de una persona. Un mal deseo es un acto egoísta. Un mal deseo es un deseo de codicia. Todos esos son malos deseos. O sea, no solamente la lujuria, es la codicia, es la envidia. Hay muchos tipos de malos deseos. Entonces, ejercitándonos en los deseos santos, va quedando, por así decir, cada vez menos espacio en nosotros para los deseos malos, es decir, los deseos egoístas, pecaminosos. Yo quiero mi vida confortable, que no me molesten, que no me creen problemas, estar tranquilo, etc. Pues, ¿es que eso es malo? Bueno, es egoísta, al menos es egoísta, porque yo no he visto ningún santo que se plantee la vida para que no le creen problemas, o para que estar tranquilo. Son deseos egoístas. Entonces, dejando que arda en nuestro corazón el deseo santo, la búsqueda de Cristo, eso va desplazando de nosotros, va expulsando los malos deseos. Y no solamente los deseos malos, sino va desplazando también los deseos inútiles. También esto es importante. Vamos a ver. Nosotros estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Todo, totalidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay parte de nuestra personalidad que no está volcada, focalizada en ese deseo santo. Está muchas veces en deseos que, como digo, aunque no sean malos, pero sí son inútiles. Por ejemplo, deseo de que lleguen las vacaciones. Las vacaciones van a llegar el día previsto, ni antes ni después. Estar deseando que lleguen las vacaciones no va a conseguir que se adelanten las vacaciones. Llegará cuando tengan que llegar. Es un deseo inútil, es decir, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de energía. Es decir, porque estas energías que Dios me da son para volcarlas totalmente en lo que vale la pena. No sé, pues estoy esperando con una persona que
que he citado y ya a ver si llega y estoy impaciente. Bueno, pues si no llega, pues ya aprovecho para hacer otra cosa. Mientras tanto estoy orando y si finalmente no llega, pues mejor, porque aprovecho esa hora para leer. Bueno, entonces, pero estar ya a ver si llega y qué pasa y no llega y va a llegar, es un deseo inútil. O sea, perdemos, como digo, tiempo y energías en eso. Entonces, dejemos que nuestro corazón, guiado por la liturgia del Adviento, se vaya focalizando cada vez más en estos deseos santos. Dejemos, por tanto, que nuestra vida se convierta en un deseo santo, toda ella. Es una novela, pero que es muy bonita. Es una novela que se titula, sí, Varón de Deseos. Y obviamente es novela, ¿no? Pero de algún modo evoca la figura de San Francisco Javier. Pero el título me parece que es muy sugerente, porque efectivamente en el caso de San Francisco Javier se fue, era un varón de deseos, es decir, era un puro deseo y llegaba a evangelizar a una isla y estaba insatisfecho porque ya quería llegar a la siguiente y a la siguiente y cuánto queda y cuántos que todavía no han recibido el anuncio de Cristo y cuántos quedan por bautizar. Este es el deseo de la salvación. O sea, si Cristo lo estamos celebrando, esperando en el Adviento como el Salvador, obviamente eso tiene que despertar en nosotros el deseo de la salvación de los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que les doy la cita, que es en primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios lo quiere, la esperanza, que es una virtud teologal, ¿qué hace? Pues que yo participo de los deseos de Dios. En mi corazón va entrando cada vez más el deseo mismo de Dios. Entonces, si yo crezco en la esperanza, quiere decir que en mí crece no solamente la confianza en que la gente se puede convertir, sino que crece el deseo de que todos se salven. Porque muchas veces también nuestros planteamientos apostólicos y evangelizadores son tan cortos, tan chicos, tan mezquinos, que digo, ya, he conseguido un grupo de 25 jóvenes, qué bien, esto es un triunfo. ¿Y los otros 25.000 y los otros 25 millones, dónde están? Somos un poco ridículos a veces, nuestra manera de nuestros planteamientos apostólicos. Es verdad que hay que ser realistas, ¿no? O sea, somos limitados y a ninguno de nosotros en particular se nos confía la salvación del mundo entero. Es la Iglesia, toda ella, como sacramento de salvación, la que tiene la misión de salvar el mundo entero. Pero una cosa es que yo, como persona concreta, individual, sea limitado en cuanto al tiempo, en cuanto a las fuerzas, en cuanto a todo, soy limitado y por tanto mi alcance concreto, práctico, es limitado. Y otra cosa es que sea limitada mi intención o mi deseo. Mi deseo debe ser ilimitado, ilimitado. Les voy a poner una comparación práctica que no sé si del todo sirva, pero creo que sí, más o menos puede servir un poco para ilustrar eso. Vamos a ver. Celebración de la Santa Misa. Un sacerdote en un día de semana está celebrando la Santa Misa y ¿quiénes están presentes? 4 viejitas. Porque suele pasar, en muchas parroquias por lo menos, en los días de semana son 4 abuelitas, son las que están ahí presentes. Bueno, entonces, si yo, sacerdote, estoy celebrando solo para esas 4 viejitas, ¿qué hago? ¿Sí? Hermanitas, ¿no creen ustedes que si están viniendo a la misa, no les parece que hay peligro de que se resfríen, ¿no? Y más ahora que con esto de la pandemia hay riesgo de que se contagien. O sea, mejor no vengan, ¿no? Porque total, para celebrar para 4, ustedes 4 viejitas, hagan su comunión espiritual en la casa y ya dejamos la misa. Porque estoy celebrando para 4, no vale mucho la pena, ¿no? Ya son buenas y se rezan 3 rosarios al día, de todas maneras se van a salvar.
Pero es que no es así. Es que cuando yo celebro la misa, la estoy celebrando no para esas 4 viejitas, sino por la iglesia entera, por el mundo entero. Esta misa que se celebra en este lugar concreto, con estas 4 personas físicamente presentes, Cristo se entrega por ustedes y por todos, por la salvación de todos. Entonces, esa misa tiene un alcance ilimitado, ilimitado. Tiene una eficacia infinita. La misa lo tiene de suyo. Ahora, que es donde iba yo a aterrizar, la misa lo tiene, pero claro, debe tenerlo también, en primer lugar, en el ministro, o sea, el sacerdote que está celebrando la Santa Misa. O sea, si yo, sacerdote, estoy celebrando y mi intención se limita solamente a las 4 viejitas que están ahí, pues estoy limitando la intención de Cristo. Ahora, si yo hago mía la intención de Cristo, que quiere que todos los hombres se salven, y para eso ha subido a la cruz, y para eso ha resucitado, entonces voy a celebrar la misa con tanto fervor como si tuviera 2 millones de personas delante. Con el mismísimo fervor. Porque los 2 millones no están presentes, pero pueden ser alcanzados por la gracia, por la eficacia de la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo, que se hace presente con toda su fuerza salvadora, pero que cuenta, eso sí, con mi colaboración. Y mi colaboración, entre otras cosas, es el deseo. Si yo tengo ese deseo, evidentemente, el alcance y el fruto de la misa es ilimitado, infinito. Entonces, esto es ante todo para el celebrante, pero en cierto modo se puede aplicar también a todos los fieles. El fruto de la Santa Misa no es solo para los que estamos ahí presentes. ¿Han pensado eso, por ejemplo? Cuando tú participas en la misa, y bueno, en estos tiempos que ha habido tanta escasez de misas y de comuniones y de confesiones y tal, cuando tú participas en la misa, cuando tú comulgas, ciertamente lo estás haciendo a título personal. Yo vivo la misa, yo comulgo, o yo voy a confesarme. Pero, ¿por qué no hacerlo también en nombre de los que no lo hacen? ¿Se acuerdan dentro del mensaje de Fátima, ¿no? Las palabras de los pastorcitos? Esperen por los que no esperan, adoren por los que no adoran, crean por los que no creen, amen por los que no aman. Esa es nuestra postura. O sea, la esperanza es que yo voy a la misa, participo en la misa y voy a la comunión y llevo a mis espaldas un montón de gente. Y recibo a Cristo no como tal individuo que soy, solamente, sino recibo a Cristo como miembro de la Iglesia. Y si no, piensen en esto. Decimos, el pecado, cualquier pecado personal, aunque sea oculto, aunque sea solamente de pensamiento y nadie lo descubra, está dañando a la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy un miembro de la Iglesia y si yo pongo una inyección de veneno en este dedo, el que se envenena es todo el cuerpo. Porque el dedo no existe un dedo para ir colgando, existe este dedo como miembro del cuerpo. El veneno inyectado en ese dedo hace que todo mi cuerpo se envenene. Si eso es así con el pecado, y lo es, igualmente que decir con la gracia y con la santidad. Si este miembro de la Iglesia que soy yo recibe a Cristo y lo recibe con fervor y con hambre y con deseo, evidentemente están llevando gracias a otras personas que no están en misa y que no comulgan. Se está enriqueciendo la Iglesia entera. Claro, como no hay un termómetro para medir esto, pues a veces podemos tener la sensación de que no fuera real, pero lo es, y es muy real. Y cuando yo voy a confesarme, claro está que confieso mis pecados, ¿no? No como muchas señoras, ¿no? Que confiesan los pecados de su esposo. Confieso mis pecados personales. O sea, soy yo como individuo concreto el que se pone ante el confesor y reconoce sus pecados.
Pero otra vez lo mismo, voy yo como miembro de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, voy, ¿con qué esperanza voy, por ejemplo, a la confesión? ¿Voy solamente para quedarme tranquilo en mi conciencia? Entonces recibo poquito fruto. Es que tengo pesar porque he metido la pata en esto, y quiero tener paz y tranquilidad en mi corazón. Bueno, sí, claro que recibo gracia, pero muy poca. Si yo voy, en cambio, a la confesión con deseo de santidad, recibo muchísimo más. Y si yo voy a la confesión, además con esta conciencia de ser miembro de la iglesia y con este deseo de recibir gracia de conversión para mí y para otros muchos y para la iglesia, obviamente que recibo mucho más. ¿Se dan cuenta entonces la grandeza de nuestra vocación? ¿Se dan cuenta entonces la grandeza de la esperanza, la importancia de la virtud de la esperanza? ¿Se dan cuenta entonces el valor de la espiritualidad del Adviento? O sea, el Adviento quiere, ante todo, realizar esto en nosotros, realizar este ensanchamiento, esta dilatación profunda en nosotros. Y claro, en la medida en que nos dejamos ensanchar y dilatar así, San Pablo dirá, crecer hasta la estatura de Cristo. Si hablamos del corazón, diríamos dejar que nuestro corazón se dilate, igual, hasta la medida del corazón de Cristo, que no tiene medida, no tiene límites, es ilimitado. Pues dejarnos ensanchar ilimitadamente, en confianza, en lo que veíamos un poco en la mañana, y en este deseo ardiente. Entonces, estamos llamados a ejercitar así la esperanza como este deseo, como esta confianza. Estamos llamados a entrar más y más en ese clamor, en esta súplica. Ven, Señor Jesús. Y hay, ya para terminar, algunos salmos que son especialmente, así como hay salmos que son especialmente propios de por ejemplo, de la Cuaresma, ¿no? Salmos penitenciales, el Miserere, etc. Hay salmos también que son especialmente propios del Adviento, y son precisamente estos salmos que avivan en nosotros el deseo. Por ejemplo, el Salmo 79, que en la Biblia será otro número, ¿no? Pues ya saben que no, hay una doble numeración. El Salmo 79 en la numeración litúrgica corresponde en la Biblia al 78. Señor, Dios, el Salmo del domingo pasado, el primer domingo del Adviento. Señor Dios nuestro, restáuranos. ¿Ven? El plural nos dice restáurame. Señor, restáurame, que tengo demasiados defectos. Restáuranos. Es el clamor y la súplica de toda la iglesia que yo hago mía. Restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Otra vez. Entonces, ¿cómo la iglesia nos enseña a orar con este horizonte amplio? Ya no soy yo y mis problemas, o mis defectos, es que van entrando en mí los deseos de Cristo. Y voy orando con la iglesia, en favor de la iglesia, y voy haciendo mía también la necesidad de salvación de mis hermanos. Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Es un salmo, por ejemplo, que es totalmente aplicable a la iglesia. Escucha, pastor de Israel, resplandece, despierta tu poder, ven a salvarnos. O sea, cuando vemos tantos signos negativos en nuestro mundo, también en nuestra iglesia, ¿cómo reaccionamos? ¿Con el desánimo? Uy, qué pena, ¿cómo están las cosas? ¿Con la crítica? ¿Quitando importancia a las cosas? ¿O reaccionamos desde aquí? Esta es la respuesta. Esta es la reacción adecuada. Esta es la súplica que la Iglesia Madre pone en nosotros para el Adviento. Pastor de Israel, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos.
ven a salvar este mundo que se autodestruye, que se autoaniquila, que va camino de la muerte, camino del fracaso. Ven a salvar esta iglesia en la que hemos acogido tantas mentiras que no son el Evangelio. Ven a salvar esta iglesia en la que hemos acogido tanta mediocridad que nada tienen que ver con el ardor del corazón de Cristo y con la pasión de los santos. Ven, despierta tu poder y ven a salvarnos. Vuélvete, Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Claro que ya Él lo ve, claro que sabe los problemas que hay. Pero nosotros hay esta súplica, fíjate, ven a visitar tu viña, ven otra vez siempre. Es este sentido comunitario. Ven a visitar tu viña, es tu iglesia, es tu mundo, te pertenece, es tu iglesia. Ven a visitar tu viña, esa cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Entonces, desde esta perspectiva, no tenemos miedo a ver el mal del mundo. No tenemos miedo a ver los defectos que hay en la iglesia. Porque si permitimos que todo eso se transforme en nosotros en una súplica ardiente, al Salvador, en un deseo de Cristo Salvador, entonces esa es la respuesta adecuada. No podemos nosotros arreglar a la iglesia, no podemos nosotros reformar la iglesia, no podemos nosotros cambiar el mundo, pero Cristo sí. Cristo sí, porque Él es el Salvador. Y todo esto nos hace mirar, sí, los problemas de nuestro mundo, los problemas de nuestra iglesia, desde la perspectiva adecuada. Mirarlo y reaccionar. Porque el que reacciona así, mediante la súplica, obviamente que esto mismo le esperanza, le llena de esperanza. Y esto mismo le enardece. Y esto mismo le entusiasma. Entonces, ven, la esperanza no es una virtud pasiva tampoco. Porque cuando hay esperanza, cuando nos llenamos de esperanza, la esperanza nos llena también de ardor, de pasión, de entusiasmo. Decía en la homilía de la misa, creo, de audacia. Nos llena de audacia. Porque Cristo nos contagia, nos comunica su poder. Entonces, la esperanza nos pone también en camino para colaborar activamente en lo que Dios me encomiende, en la parte que Él me encargue y en la tarea que Él me confíe. No es algo pasivo, pero si no brota de esta esperanza, pues será, no sé, acción superficial, acción rutinaria, etcétera, etcétera. Es esta esperanza la que nos levanta, la que nos pone en camino, la que nos enardece, la que nos hace capaces de, literalmente, de arder. Pues mencionaba San Francisco Javier, que hemos celebrado hace 2 días, que se le representa con una llama aquí en el pecho, ¿no? Es ese ardor, ¿no? Ese ardor del fuego, de la caridad, pero el fuego también de la esperanza. Es el anhelo incontenible por la salvación de todos los hombres. Bueno, pues, como decía también en la misa, le pedimos a nuestra Madre que sea ella la que... María tiene un lugar principalísimo. Propiamente el mes de María, más que el mes de mayo, es el Adviento, donde María está totalmente en el centro. Es ella la que nos tiene que enseñar a esperar a Jesús, a acoger a Jesús, a recibir a Jesús. ¿Qué habría en el corazón de María cuando esperaba el nacimiento de Jesús? Era su hijo, sí, pero era su Señor. Ella era bien consciente de que era el Salvador del mundo. Si en muchos textos del Antiguo Testamento, como ese que he leído, hay esa pasión por ven, Señora, a cambiar tu viña, a salvar tu viña. ¿Qué pasión no habría en el corazón de la Virgen? Si un Francisco Javier podía ver ese fuego, pues una chispita en comparación con el fuego del corazón de la María. Después de Cristo, nadie como ella ha tenido ese deseo, esa pasión intensa por la salvación de los hombres. Bueno, pues ella es la que nos tiene que educar
a esperar a Jesús. Y repito, esperarle no solo para mí, María no lo esperó para ella sola, María lo esperó para el mundo entero, para la humanidad entera, de su tiempo y de todos los siglos que vendrían después. Pero lo esperó con esa santa esperanza, con ese ardor y con esa pasión que permitió entonces que a través de ella llegara el Salvador. Pues este es el estilo nuestro. María nos lo tiene que ir enseñando, ella nos va a ir educando para ser capaces de aprender a esperar como Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.